Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta, mm, esta ocasión me voy a referir a la cuestión de la percepción y la acción, la relación que existe entre el proceso visual de reconocer información en el entorno o a través de pantallas o a través de objetos eh, bidimensionales y la información que podemos decodificar y las acciones, entendidas las acciones como la reacción física que tiene el individuo cuando está enfrente de cierta información. Entonces, para recapitular un poquito, sabemos que en el pensamiento visual lo que hacemos o lo que hace el cerebro es identificar cualidades específicas que tienen las cosas con las que tenemos enfrente y que estas cualidades tienen que ver con la escala, la disposición, el color, la textura, eh, el agrupamiento de elementos o la cercanía que hay entre elementos y el movimiento. Ujú. A partir de eso, lo que hace el cerebro, pues es em, identificar el entorno, leer el entorno y saber qué puede hacer dentro de ese entorno. Y es ahí donde comienza la acción. Por ejemplo, si nosotros vemos, como en esta calle, vemos que ahí es una calle, hay una perspectiva, hay un punto de fuga, y lo que puede ocurrir es que la calle por esta forma nos está invitando a transitarla, a avanzar a través de la calle. Ujú. Luego, si observan también en esta misma calle, tenemos por acá esta zona que es la zona peatonal. Nuestro cerebro identifica estas dos líneas dispuestas de manera paralela en la zona por donde pasan los automóviles, después de las banquetas, ajá, y nuestro cerebro, por convención, las reconoce como el paso peatonal. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalmente lo que haríamos sería dirigirnos a ese paso peatonal si lo que queremos es cruzar al otro lado. Y no lo haríamos, por ejemplo, por fuera de la línea, de esas líneas, ¿no? Porque de entrada esas líneas son las que están designadas para que nosotros crucemos la calle, por un lado, y por otro lado también es el área segura para pasar. Si nosotros pasamos por otro lado, es muy probable que, o sea, podría ocurrir un accidente, ¿no? Entonces ahí hay elementos visuales que nos ayudan a identificar lo que podemos hacer en este entorno. Por un lado, la posibilidad de explorar esta calle, dada su profundidad, uh-huh, gracias a la profundidad de campo, ¿no? Y por otro lado, en este espacio podemos identificar que existe una zona para poder cruzar la calle. ¿Qué otras cosas vemos aquí? Bueno, vemos esta línea roja que está aquí abajo y las vemos también por este lado, ¿no? Al fondo, ¿sí? Nosotros sabemos que las líneas rojas pintadas sobre el borde de la banqueta pues indican áreas donde no está permitido estacionarse. Si vemos también esta zona, está como ligeramente hacia abajo, como si fuera una rampa. Entonces, esa zona, esa rampa, esa forma que va hacia abajo, que se encuentra, termina en el mismo nivel del resto de la calle, que el resto ajá, del asfalto, nos indica que es una zona por donde, por ejemplo, una persona en silla de ruedas o una persona de la tercera edad puede avanzar, ¿sí? Para reducir, digamos, el impacto del cambio de superficie en su cuerpo. Ujú. Entonces, a partir de la vista, nosotros vemos el entorno y descubrimos ciertas posibilidades dentro del entorno. Y esto es una idea que fue estudiada por un psicólogo cognitivo que se llama James Gibson. En estas investigaciones él va a desarrollar el concepto o un concepto que se llama affordance o affordance, como en el inglés, que básicamente es la posibilidad, o se refiere en el español, no existe una traducción directa, pero
en el español se refiere a la posibilidad que tienen los objetos de ejecutar alguna acción. Entonces, por ejemplo, estas tijeras que yo tengo aquí, debido a la forma de estos huecos, específicamente la forma de estos huecos me da o me sugiere a la vista la posibilidad de ser utilizados de una determinada manera, que es que el pulgar va a ir en la zona que está más redondeada y por la manera en la que usamos las tijeras, pues serían el anular y el dedo, el dedo medio, ¿correcto? O a lo mejor alguien tiene una manera distinta de tocarlo, pero normalmente es así y de hecho es la forma más ergonómica. Pero esta misma manera que tiene este objeto, la forma alargada aquí, la forma redondeada acá, por la forma me está diciendo que no puedo utilizarlo de otra manera. Ajá. Entonces, la percepción nos permite identificar posibilidades de uso de los objetos. Este es uno, ¿correcto? La forma de las tijeras. Otro, se me ocurre pensar en esta caja que tenemos aquí. Esta caja tiene pues dos secciones, la parte de arriba y la parte de abajo. Y me está dando estas pequeñas muescas que tenemos aquí. Y del otro lado, pues me muestra que están pues como engrapados, ¿no? Entonces, esta caja me dice que es posible de abrirse y que la apertura ocurre del lado de las muescas, pues porque aquí están las muescas, que en realidad no es que las agarres ahí, sino que más bien cuando nosotros lo vemos en su interior, ya me las acabé, cuando lo vemos en su interior, pues esas muescas sirven para que justamente la tapa cierre perfectamente y evidentemente la otra parte pues sirve para generar el, pues el movimiento. La palanca, esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? La palanca, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, aquí tengo otro ejemplo que yo creo que puede ser también bastante útil, pues este broche seguro, no sé cómo lo llaman ustedes, este broche o seguro. Básicamente este broche seguro me está diciendo por dónde lo puedo tomar. En este caso es por la parte superior, donde los alambres se hacen más gruesos, ajá, y entonces es ahí donde yo lo puedo tomar para poder abrir y meter adentro las hojas, ¿sí? Y una vez que ya metí las hojas, como en este caso, entonces me permiten al momento de voltearlos darle un poquito más pues de rigidez si es lo que quiero, ¿no? El mundo humano, los objetos de diseño, en realidad hay un montón de cosas que están hechas para generar afordabilidad, que sería una manera tropicalizada de decir posibilidad de acción, sin decir la palabra completa, posibilidad de acción, y haciendo alusión directamente a este concepto de Gibson de affordance o affordance, ajá, que normalmente justo para que nosotros podamos interactuar con el entorno, pues lo que hemos buscado es identificar las formas más eficientes para poder integrarnos en este entorno y sobre todo pues con los objetos de diseño. ¿Correcto? Bueno, entonces, en esta generalidad lo que estamos viendo es que a través de la vista podemos encontrar distintas posibilidades en las cosas que se encuentran frente a nosotros para la acción. Si una persona está queriendo, por ejemplo, imaginemos a Tarzán, ¿no? Ya saben que Tarzán, el rey de la selva, anda en la selva y a lo mejor quiere alcanzar a un animal o está escapando de algún animal que se lo quiere comer, pues él entonces va por los árboles y normalmente ya saben que Tarzán lo que hace es columpiarse a través de las lianas. ¿Qué es lo que va a hacer su mente cuando esté en esta situación? Buscar las lianas más cercanas y aquellas que le permitan balancearse. Y obviamente en ese sentido no solamente es que esté cerca, sino que tenga la posibilidad de agarrarse
y que tenga la posibilidad de que al soltarse genere un balanceo para dirigirse hacia otro árbol, ¿no? Eh, Esto es porque la vista, como ya hemos visto, está orientada hacia la acción, hacia lo que yo puedo hacer en función de las necesidades o de los requisitos que tengo, ¿no? Lo que quiero realizar, ¿no? Y llamamos a esto, pues, eh, vista o consulta top-down, ¿correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, dos casos bien diferentes de espacios cuya afordabilidad está bien determinada. Por un lado tenemos el caso de una cocina donde hay dos personas y básicamente las cosas están dispuestas de tal modo que se encuentren al alcance claro de cada una de estas personas y probablemente en función del orden que se requiere para poder llevar a cabo una acción, no solamente de paso 1, 2, 3 o 4, sino por ejemplo de que esto, que es una cacerola de acero inoxidable, está más cerca del fregadero porque es muy probable, o del zinc, porque es muy probable que constantemente se esté limpiando esta cacerola. Al mismo tiempo, la cacerola está justo al lado de donde se encuentran estas frutas, porque probablemente estas frutas van a picarse o van a colocarse aquí para después ser llevadas acá para poder lavarse, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos un espacio bien ordenado con una organización de los elementos cuya eh, posibilidad de acción está orientada a las necesidades de generar o de crear o de trabajar directamente en la cocina. Acá tenemos otro caso, uno pues que claramente lo vemos desordenado, pero que como dice aquí en, el, en este cuadro de texto, dice, pues esta oficina parecerá que está completamente desordenada a nuestra vista, pero estará seguramente muy bien ordenada para el tipo de trabajo que desarrolla esta persona. Puede ser trabajo de investigación, de revisión de documentos, de archivo, yo creo que de archivo, sí, es muy probable que sea de archivo también, archivo de información, porque le llegan los paquetes a esta persona tiene que empezar a organizarlo y pues lo va haciendo por campos semánticos y al principio siempre es como muy caótico, ¿no? Pero también podemos ver que en el caso de ella se encuentra en una mesa de trabajo como en U. Esto es para que pueda tener mayor área de trabajo, pero que no se tenga que desplazar mucho en esa área de trabajo. Basta con que se haga para atrás y que se gire para tener esa información, que avance hacia adelante, a que si esta mesa la tuviera dispuesta, por ejemplo, de manera alargada y si tendría que moverse mucho, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso generaría falta de eficiencia. Entonces, en los dos casos, esta persona, la que trabaja aquí o la persona que trabaja, o estos dos que trabajan acá, a medida que interactúan con este espacio, comienzan a mecanizar ciertas acciones. Ya no necesitan mirar dónde se encuentra una cosa porque asumen que eso se encuentra ahí donde normalmente está cuando ellos lo ocupan. De tal modo que sin darse cuenta las cosas que más requieren se van a encontrar siempre más cerca, más a la mano, y aquellas cosas que no se requieran con cierta constancia se van a encontrar pues más a lo lejos, van a requerir un esfuerzo mayor. Y esta adaptación que se va haciendo del entorno de trabajo a veces es de forma inconsciente, no necesariamente la persona lo racionaliza para ejecutarse. Pero el punto al que quiero llegar es que a partir de una relación entre la vista y la acción se va configurando un entorno de trabajo. En términos de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro, esto se puede explicar de dos maneras. Cuando llega, bueno, más bien de una manera. Es de una manera que ocurren dos situaciones específicas. La información llega a través de la vista ya hemos visto que va a mandar la información hacia la parte posterior del cerebro. Acá tenemos dos canales. Hay un canal que va hacia la parte superior, hacia la zona de la corona, digamos,
y es ahí donde se van a identificar las características básicas: color, textura, posición, dirección, escala, etcétera. Ujú. Y, pero también aquí, más adelante, se encuentran un conjunto de neuronas que son las neuronas neuromotoras, que son las que regulan el movimiento. Ujú. Entonces, a partir de lo que se ve, hay una serie de neuronas, o se van a encender una serie de neuronas para que se ejecute el movimiento. De manera sincrónica, así como llega la información al fondo del cerebro y después va hacia arriba para efectuar un movimiento, también de manera simultánea se mueve hacia la zona parietal, y en la zona parietal se encuentran, digamos, los identificadores, las neuronas que identifican qué estamos mirando. ¿Mm? Entonces, de manera simultánea, nosotros vemos, nuestro cerebro lo que hace es identificar qué es eso que estamos viendo y qué podemos hacer con eso que estamos viendo. De tal modo que cuando yo veo las tijeras, ya sé, son tijeras y se agarran de esta forma, ¿no? Y es una cuestión que se va mecanizando, al punto tal que, por ejemplo, los músicos pueden tocar notas precisas sin siquiera observar la posición de las manos en las teclas, lo tienen mecanizado. O en el ejemplo que tenemos aquí, el ejemplo de una persona que juega béisbol, que calcula la posición y la velocidad con la que viene la pelota y entonces ejecuta el swing, ¿no? El movimiento para poder pegarle a la pelota. Evidentemente, esta es una acción súper especializada, porque si este cálculo no es especializado, pues simplemente la persona eh, pues va a ser ponchada y va a perder el partido y pues no gana los millones que gana, ¿no? Por algo ganan los millones de dólares que ganan estas personas, porque tienen súper especializado este, este movimiento. Es decir, hay muchísima fineza entre, entre qué está ocurriendo y qué tengo que hacer dependiendo de eso que está ocurriendo. Esto es entonces súper importante cuando estamos trabajando con interfaces digitales, cuando estamos trabajando con computadoras. Las computadoras también son espacios de posibilidad de acción. En este caso, los espacios de posibilidad de acción se dan bien por los controles, como por ejemplo el teclado. Aquí claramente nuestro personaje, el teclado tiene la posibilidad de, de generar, de sí, de generar la catarsis del jugador, ¿no? Y entonces le sirve para poder desahogarse su frustración frente al juego, ¿no? Y en el caso, este otro caso muy divertido también del perrito, es que hace las veces, como por ejemplo cuando toca la nariz, la textura de la nariz, de pronto puede parecerse a la textura del stick, del joystick, y eso es como un poquito lo chistoso, ¿no? Que la memoria eh, áptica de los pulgares podría de pronto confundir la textura de la nariz con la textura del joystick, ¿no? Pero también esto nos habla de que en este segundo ejemplo nos muestra que la persona ya tiene automatizada la posición del joystick, la posición del control de flechas o de los botones X, ABC, Y, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginemos que una persona, tal vez al principio, mientras está aprendiendo a utilizar el control, trata de ubicar dónde se encuentra X, B, A, Y, etcétera, ¿no? Hasta que ya lo tiene memorizado, pues entonces ya puede concentrarse en el juego, si no, igual tampoco avanzaría. Y otro aspecto interesante en cuanto a la capacidad o sea, la afordabilidad que tienen estos controles, no solamente es en que la forma está pensada para la manera de la mano, para que no tengas que mover tanto los dedos, sino que simplemente sea algo como más fácil más intuitivo, tiene que ver con los colores. Entonces recordemos nosotros que tenemos una vista periférica.
y que la vista periférica lo que hace es identificar detalles sin que nosotros le tengamos que estar prestando atención, de tal modo que de manera periférica mi cerebro puede identificar la posición del botón Y por el color amarillo sin necesidad de verlo, ¿sí? O sea, el detalle del color ahí está, digamos que lo tengo aquí abajo, ahí está, yo no lo estoy viendo directamente, pero sí llega esa información a mi cerebro y digamos de una forma como inconsciente, mi cerebro calcula la posición, ¿no? Pero entonces eh, se da por aprendizaje y también se da porque hay ayudas de nuestra visión periférica que nos dan la posibilidad de tener cierta información que aunque no es consciente, sí es útil para nuestra mente. Por ejemplo, esta visión estereoscópica que nosotros tenemos, ¿no? Porque vemos, digamos, en casi 180 grados, poco más de 180 grados, pero obviamente necesito dirigir mi mirada hacia cierta sección porque ya lo hemos visto, la fobia, ese puntito así pequeñito que está al fondo del ojo, es el que tiene la mayor cantidad de nitidez y todo lo demás es un gran blur, ¿no? Que está ahí, pero ese blur es suficiente para que yo pueda establecer una, calcular las distancias de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el vaso, ¿no? Bueno, este no es un vaso. Aquí tengo el teléfono celular, aquí tengo la cajita esa, basta con que dé un vistazo suficiente así súper rápido para que yo pueda ubicar algo, calcular la distancia y poder dirigirme hacia esas cosas, ¿correcto? Entonces, esa es la manera en la que funciona la relación entre la vista, entre la percepción y la acción. Uh-huh. Ahora, en el mundo virtual, a través de la representación digital, puede darse un fenómeno bien interesante que es cómo rompemos o cómo desestructuramos la relación entre lo físico y lo virtual. En el caso de estos ejemplos, eh, se está interactuando directamente con un entorno físico que son los controles o el teclado, ajá, y hay una relación directa entre la distancia, la posición, la sensación, ese tipo de cosas, pero acá la física, en estos ejemplos que tenemos aquí, la física se rompe y sin embargo nuestro cerebro intenta hacer sentido de estas cosas y al principio el sentido pues es de un absurdo, es de una cuestión extraña porque las posibilidades, o sea, la relación entre acción, percepción y acción está vinculada al mundo real, al mundo físico, que es donde estamos teniendo interacción constantemente. Pero cuando entramos en un mundo virtual, entonces como que entramos en un mundo de otro tipo de posibilidades, donde ya no son tan intuitivas, donde implican una suerte de descubrimiento. Acá lo que tenemos en el primer ejemplo es un caso donde es literal la física se subvierte la física. Ahí ya no estamos viendo un cuerpo de una persona humana que respondería a la lógica de una persona humana, sino más bien a lo mejor un cuerpo que responde a la lógica, por ejemplo, de esa cabeza que ya es alargada, como a la lógica de un pigmento, como cuando le pasamos el pincel y entonces embarramos el pigmento y crea esa sensación, o sea, como de una textura más bien plasmática. Ujú. En el ejemplo de abajo vemos como una persona que entra como en una suerte de terror, en una suerte de angustia, porque seguramente lo que está mirando es algo que engaña a su cerebro, pero que está pasando de manera virtual. Entonces, nosotros no solamente interactuamos con el mundo físico, como lo vemos en estos ejemplos, sino que también aprendemos a interactuar con el mundo virtual, haciendo una serie de ajustes a nuestra percepción. Entonces las cosas, por ejemplo, en una pantalla se encuentran justo a la distancia que está la pantalla, aunque visualmente se puedan ver más pequeñas o más lejos, o se puedan ver más grandes o más cerca, pero literalmente están todo dentro de una pantalla. Nuestro cerebro hace ese ajuste o ha aprendido a hacer ese ajuste. De tal modo que nosotros nos volvemos, la palabra correcta sería versados en el uso de las interfaces digitales, ya sea a través de un medio de entrada como sería un mouse, un teclado o literal el touch screen de la pantalla. Uh-huh.
nos volvemos versados significa que nos volvemos especialistas en el uso de este tipo de interacciones. Podemos ver un niño interactuando con el YouTube y sabe, o con una tablet, y sabe utilizar la tablet de forma pues muy eficiente, ¿no? Únicamente con los dedos o con los gestos de los dedos. De tal forma que hemos desarrollado un espacio de afordabilidad, un espacio de interacción con su propia dinámica, con su propio lenguaje, a través de las interfaces digitales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, me gusta mucho, en realidad son dos memes que integré. El primer meme, pues es el de esta pintura como de estilo clásico, con la superposición de unos ojos, que más bien son como de una fotografía o de un video, quiero decir, ¿no? Que da como la sensación de que está mirando o buscando algo, ¿no? Como si estuviera buscando algo. Y abajo, pues es un simple video de una persona que da un clic, o bueno, de una manita que aparece sobre un botón de subscribe y que por el cambio de escala nos sugiere que se ha dado un clic y bueno, cambia la pantalla y entra en una aplicación, ¿no? Entonces, en conjunto, la narrativa de esta imagen de la derecha nos habla como de una persona que está mirando en una pantalla y que encuentra el botón de suscribir y que entonces le da a suscribir y que entra directamente o que cambie la pantalla. Y literal, eso es lo que hacemos, o sea, esa acción bien simple es lo que nosotros hacemos cuando estamos interactuando con interfaces digitales. Las interfaces digitales consisten básicamente en identificar elementos visuales que nos indiquen qué podemos hacer con ellos. Y esto se da a partir, por ejemplo, ya lo vimos, de cambio de color, de cambio de forma, de agrupación, etcétera. Todos estos elementos o, sí, como indicadores visuales que le van a decir a la persona qué puede hacer con esa información. Tan simple como agregar a una palabra un subrayado para sugerir que ahí hay un enlace que si le da un clic vas a ir a otra información, ¿no? Por otro lado, este GIF que está acelerado, que es básicamente la interfaz del Google Earth, y normalmente en la interfaz del Google Earth nosotros podemos girar el globo terráqueo y podemos hacer un zoom y podemos explorar, ¿no? Entonces, no solamente tenemos la posibilidad de identificar elementos que nos permitan a nosotros dar clic para avanzar en la información, para conectarnos con una información que esté afuera, ¿no? Para decirle a la página que nos suscribimos o que mandamos un email o que guardamos un contacto, etcétera, sino como así como acciones de aceptar, sino que también tenemos herramientas para poder explorar ese espacio. Y hay tres tipos de movimiento en general. El movimiento sobre el eje X, que sería, por ejemplo, un scroll que nos permita movernos hacia de izquierda a derecha. Puede ser el scroll en algunos trackpads, pues con los dos dedos. Nos movemos de derecha a izquierda, de arriba a abajo, que sería en el eje Y, y en el zoom, que podemos acercarnos o alejarnos, que sería, por ejemplo, como el tipo pinch, ¿no? El movimiento de pinch, como de pellizco, puede ser, o a veces sería una shortcut, puede funcionar normalmente en una Mac con el botón de comando más el signo más, ¿no? Y también es eso, hay quienes nos acostumbramos a utilizar justamente los shortcuts, hay quienes prefieren el uso del ratón y en el caso también de entre el ratón y el trackpad, hay quien prefiere el trackpad simplemente porque se ha acostumbrado a utilizarlo. Porque la afordabilidad está también vinculada, como ya lo vimos en estos casos, a la costumbre. Bien, ese ha sido como digamos el primer tema, que nosotros podemos encontrar posibilidades de acción a través de la vista, los objetos, los espacios, las imágenes, particularmente las imágenes interactivas como las interfaces gráficas de usuario, tienen una serie de elementos que nos sugieren la posibilidad de acción con ellos, como los botones o como una lupa que nos puede decir que podemos ampliar la imagen o bien buscar una cierta información, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos construyendo patrones, que un patrón es una cosa que se repite. Tenemos patrones de acción y por lo tanto desarrollamos un lenguaje. Cuando una acción se convierte en rutinaria y forma parte de un conjunto de acciones instrumentadas en una, digamos, dinámica específica, vamos a desarrollar un lenguaje que es el propio de esa dinámica específica. Entonces, por ejemplo, en el campo de la música tenemos un lenguaje musical que está determinado por cómo van sonando las distintas formas de la vibración de los objetos, la duración de los objetos, de la vibración, y el pitch, que sería qué tan agudo es el sonido, y a partir de esas diferencias se van ubicando patrones y se construye el lenguaje musical. En, Bien, cuando nosotros aprendemos por costumbre, por esta dinámica cotidiana, a ubicar las cosas, las formas, a, a saber qué podemos hacer con una interfaz, con un objeto físico, cómo se toma, cómo funciona, etcétera, pues vamos generando patrones, ¿no? Estos son patrones, digamos, operacionales, patrones técnicos, patrones que tienen que ver con la relación forma-función, pero también hay otro tipo de patrones, que son los patrones mm, semánticos o patrones de significación. O sea, tenemos patrones funcionales, que es qué puedo hacer con el objeto, uh-huh, la relación forma y función, ¿no? La relación forma y función. Lo que ya vimos de este caso, la relación forma y función. Pero también existe otra relación, la relación forma-significación. Es decir, cuando veo algo, ¿qué me significa? Por ejemplo, pues, lo más obvio sería pensar en el semáforo y pues cuando vemos el color rojo, pues o te detienes o está en alto. Cuando vemos el color verde, pues es avanzar. Ajá, hay un significado que está orientado a la acción, por supuesto, avanzar o detenernos, pero hay otro tipo de significados que no está orientado directamente a la acción como avanza o detente, sino que están orientados hacia los significados en sí de las cosas y para ello entonces necesitamos saber o entender qué significa algo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una fotografía, pues por la forma de los ojos, bueno, de entrada vemos que es un perrito, ¿no? Pero por la forma de los ojos, la forma de las orejas y quizás que está recargado en la barda, vemos al perrito como que a lo mejor está haciendo carita de triste, como que está diciendo, ay, yo soy lindo, como que está diciendo, ¿a dónde vas? Como que está diciendo, detente, como que está diciendo, hazme caso, ¿no? Las orejitas hacia abajo, como que nos sugieren sí, nos sugieren como sumisión o tristeza. Ajá. Entonces, no solamente por la forma identificamos a un perro, sino que también podemos decir por la forma qué estado de ánimo comunica ese perro. Ese sería el significado. Un perro triste, un perro lindo, un perro diciendo, hey, no me dejes, ¿no? Y del lado derecho tenemos un ejemplo donde es un meme que dice, esto está perro, señores. Y lo que vemos es a una persona, ajá, como con una actitud como un poco desafiante, como tirada hacia adelante. Y también tenemos ahí a un lado como un meme de un gatito tocando una guitarra. Ajá. Entonces, por un lado, es como este juego de palabras porque cuando dice esto está perro, señores, se puede referir a que es una situación difícil o que es algo que está bien chilo, ¿no? O sea, puede referirse a las dos cosas, probablemente, o sea, hagan sus apuestas, a cuál de las dos se refiere, ¿no? Si al final el personaje está tirado hacia adelante como si fuera una actitud también amenazante, como y aquí ya se armó un problema, ¿no? Pero también como estamos dispuestos a lo que venga, ¿no? O sea, y lo que viene está chido, probablemente, ¿no? Entonces, no solamente hay una afordabilidad operativa,
determinada por la forma y la función de las cosas, sino que hay una afordabilidad o posibilidad de acción en las cosas. Y esto es sumamente importante para el caso del pensamiento visual y para el caso del diseño de información en general, porque nosotros jugamos con la posibilidad, con estas dos posibilidades. O sea, cuando estamos diseñando, estamos generando un juego entre las dos posibilidades, que una forma, que un diseño visual tenga dos funciones. Bueno, que tenga dos finalidades, una finalidad operativa y una finalidad de significación o finalidad cognitiva. Ajá. La operativa, pues es que, por ejemplo, en el diseño de información nos tiene que decir que, por ejemplo, una gráfica nos va a mostrar que algo está cambiando. El dólar estaba subiendo, el dólar está bajando, ¿no? Y funcionalmente nos tendrá que dar la precisión de cuánto estaba ayer y cuánto está hoy, así como los datos duros, precisos. La función es comunicar la información lo más exacta posible. Ujú. Y la función cognitiva no es mostrarnos necesariamente los datos específicos, sino permitirnos a nosotros entender que esa cosa va para abajo, o sea, que el valor del dólar va para abajo o que el valor del dólar va para arriba. O sea, a nivel de significación, lo que importa es, el dólar bajó o, el dólar subió. A nivel de función, lo que importa es el dato 17,50 y hoy de ayer y el de hoy lo vemos a 17,20. O sea, como muy claro, muy específico, muy rígido, muy duro, mientras que lo otro es simplemente entender que hay un patrón de que baja el dólar o que hay un patrón de que sube el dólar, ¿no? Ok, entonces, en el caso de esos números, lo que nosotros estamos viendo es algo muy claro, pero por ejemplo, en el caso de esto que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo es lo que se llaman metáforas. Y las metáforas son estrategias de afordabilidad que son súper efectivas. Cuando nosotros estamos pensando en el mundo virtual, lo que hicimos, bueno, lo que hicieron los diseñadores en los 70s, 80s, 90s o 90 fue llevar el mundo físico al mundo virtual. ¿Para qué? Para que la gente entendiera que el mundo virtual funcionaba como el mundo físico, aunque con una lógica distinta. Por ello, el concepto de escritorio, el concepto de carpeta, el concepto o folder también, el concepto de carpeta o concepto de folder, el concepto de basurero para para eliminar archivos, ¿no? O sea, el mundo de la oficina fue el que se llevó como metáfora a la computadora. Y en un principio, literal, era como más metafórico, pero poco a poco se empezó a hacer más obvio, más, más lógico, más evidente. Cuando aparecen los iconos, deja de ser metafórico, como una comparación metafórica, y se convierte más bien en una analogía. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos viendo la forma del botecito de basura, ya estamos viendo la forma de la carpetita. El escritorio sigue siendo un escritorio en un sentido metafórico porque no vemos un escritorio de madera o de formaica ahí, ¿no? De fondo lo que tenemos es una imagen, un fondo de pantalla, pero no vemos literal un escritorio como si vemos literal una carpeta o literal un bote de basura. ¿Sí se entiende la diferencia entre lo analógico, la analogía que es una comparación directa y obvia, como un dibujito de un icono de un folder, y una comparación más bien abstracta como la idea de un escritorio, que no existe ni tampoco está siendo representado ahí? Ujú. Entonces, a partir de las metáforas es posible o ha sido posible construir o explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, el árbol del conocimiento. Esta es una metáfora súper poderosa. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento nos plantea que el conocimiento humano, el conocimiento científico sobre todo, cono-
conocimiento, ahí dice, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Bueno, el árbol del conocimiento establece una metáfora, la idea de comparar que el conocimiento es como si fuera un árbol y por lo tanto tiene un tronco que sería como lo más grueso, lo que sostiene todo, y a partir de ahí van surgiendo una serie de ramas y de esas ramas otras ramas y de esas ramas otras ramas, y así se podría entender, por ejemplo, que el conocimiento es algo que se va derivando, como ya vimos en los modelos mentales, que los modelos de arbóreos son jerárquicos y por lo tanto aquí tendríamos quizás la ciencia madre, que es la de la filosofía, y luego de ahí las ciencias naturales, las ciencias sociales, y de ahí las ciencias sociales, la política, la economía, etcétera, ¿no? Y las humanidades por acá y tal. Pero el punto es que esta metáfora del árbol permite que nuestra mente pueda entender la información de una manera sencilla sin abrumarse demasiado. El patrón aquí, ¿cuál sería? Que de un tronco se derivan unas ramas y de esas ramas otras ramas, así como en el caso del dólar, que o sube o baja. Ese es el patrón de significación, mientras que el patrón de función sería decirnos dónde se encuentra específicamente esa área que llamamos historia y cómo es que esa área se desprende de otra área que, no sé, llamamos ciencias humanas, y cómo es que esas ciencias humanas se derivan de otra área que llamamos filosofía. Entonces, o sea, como el dato, la precisión del dato, mientras que a nivel de significación lo que nos interesa es el patrón de desplazamiento o el patrón de derivación. Del tronco se deriva un tipo de ciencias o de áreas del conocimiento, y de ahí un área más específica del conocimiento. Otro caso, en cuanto a patrones visuales y patrones simbólicos o patrones de significación, pues es este caso. Aquí lo que tenemos, primero, es una forma, eh, un símbolo de un corazón representado por una estructura semicurva, convergente, que termina en punta por un lado y termina en una punta convexa por un lado y una punta cóncava por el otro lado, ¿no? Haciendo las veces de un objeto que es simétrico y que tiene un color rojo, y luego eso pues sería un símbolo, porque el corazón no es así, ni tiene semejanza directa con esta forma, pero ya es una convención. Después tenemos un icono de un corazón. Este es un poquito más natural, más relacionado con el corazón real. Aquí ya vemos arterias, aquí ya vemos texturas, ya vemos un volumen, ya vemos una forma más cercana a la forma del corazón. Y después tenemos una fotografía del corazón, que sería el índice de un corazón. Acuérdense de semiótica: símbolo, icono, índice. Ujú. El índice está más cercano al corazón real y por lo tanto esta fotografía tiene una relación más funcional que esta fotografía, digo, es que esta imagen, que tiene una relación más simbólica. Acá vemos entonces una relación, algo relacionado al amor, al afecto, y acá vemos algo relacionado al órgano. Puedes ver, puede ser incluso hasta grotesco, ¿de acuerdo? Entonces, este ejemplo lo que nos puede decir es como que nosotros trazamos una línea eh, hacia los, sí, como una línea recta hacia los dos lados, y como cuando está más cercano hacia lo operacional y cuando se acerca más hacia lo simbólico. Y como les dije, en el caso eh, de la visualización científica, muchas veces nos vamos a encontrar en la búsqueda de un equilibrio entre las dos cosas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos rápidamente. Acá tenemos un ejemplo completamente diferente. Es básicamente una fotografía, bueno, no es una fotografía, es un dibujo, una pintura hiperrealista, que de no ser por estos detalles del fondo, bueno, más bien ya ni siquiera el fondo, ¿no? Pero estas texturas que tenemos acá, podríamos llegar a pensar que literalmente esto es una fotografía. O sea, solo porque nos da estos indicios sabemos que no lo es. O en el caso de estos ejemplos que tenemos acá, donde básicamente es difícil distinguir la imagen real de una adaptación a través de la inteligencia artificial. Bien, entonces,
Ya vimos representaciones reales orientadas a la tecnicidad, a la función, que esto se vea real, por ejemplo. Ya vimos ejemplos de cómo de una representación orientada a lo simbólico, orientada a lo real, etcétera. Ahorita nos vamos a centrar sobre todo en aquellas que están centradas a lo simbólico, a la generación de conocimientos. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos. ¿Mm? Un ejemplo de cadenas, de modelos de cadena, sería esta gráfica. Es de cadena porque lo que vemos es una secuencia, es un orden que va de izquierda a derecha y que tiene también alturas, y con eso nos va dando cierta información. Aquí tenemos un grupo o más bien 4 grupos de barras eh, que generan un patrón de barra clara, barra gris, barra ocre, barra clara, bueno, espacio, barra clara, barra gris, barra ocre, espacio, barra clara, barra gris, barra ocre. Entonces, ahí vemos que hay un patrón, una secuencia. ¿Y qué observamos? Ah, bueno, aquí abajo tiene un dato que es un año, asumimos que es un año, y acá tenemos otro dato que vamos a asumir que es cantidad. Sin necesariamente saber con precisión técnica el dato, si vemos un patrón o si vemos un conjunto de patrones. La barra blanca en el primer año estaba súper alta, en el segundo año bajó drásticamente, en el tercer año volvió a subir, y en el cuarto año casi se mantuvo igual. Las otras 2 barras se mantenían igual al principio, pero bajas, después subieron drásticamente. Para el tercer año las 3 barras están prácticamente igual, y para el cuarto año ya cada una es distinta, pero de pronto como que entre bajan y suben las barras. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un patrón, un movimiento en el año de 3 datos: el dato de la barra blanca, el dato de la barra gris y el dato de la barra ocre. Ajá. A través del principio de agrupamiento, que es clarificado justamente por este espacio vacío, entonces podemos distinguir los, eh, los 4 momentos de esta información, y no necesitamos saber el dato preciso, sino entender el patrón de movimiento. Ajá. Esta es una representación, como les comenté, de cadena, porque es secuencial, una representación secuencial. Acá tenemos una representación secuencial también, que es un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es para construir un pseudocódigo o un bosquejo de un algoritmo de programación, cómo queremos que opere una cierta función. Y normalmente va de arriba hacia abajo, y puede ir hacia la derecha, puede ir hacia la izquierda, y dependiendo del signo que tengamos aquí en este cuadro, tenemos un ¿cómo se llama? Un rombo. Ajá. Ya mi cabeza está súper agotada. Tenemos un rombo, y normalmente los rombos sirven para significar decisiones. La N que vemos aquí significa no, y la Y significa yes. Entonces, si se cumple esta función yes, avanza a la siguiente función. Si no se cumple la función, entonces regresa. Pero si se cumple la función, entonces avanzas a la siguiente operación, y terminando regresas y continúas. Y aquí lo que nos está hablando es hablar de un ciclo. Se cumple una función, terminas, no se cumple, regresas y vuelves a iniciar, y de eso se trata, ¿no? Esta es una representación de un flujo, pero también son símbolos, porque estos rambos, representan, como les comenté, decisiones. Eso ya está consensuado. Si ustedes buscan diagramas de flujo, van a ver que los diagramas de flujo ya tienen bien especificados qué significa un rectángulo, qué significa ¿qué dije que era? Bueno, qué significa esta forma, y, y también las elipses, qué significan todo esto. Y acá hay una representación distinta. Mientras que este es un diagrama, acá lo que tenemos es puro texto.
y ya ustedes lo han visto, y también en el ejercicio que hicieron de la visión ML, algunos hicieron un diagrama literal, como una diagramación editorial, pero utilizando el etiquetado de la programación, mientras que otros de ustedes hicieron tal cual una estructuración secuencial, ¿no? De cómo está escrito el código a nivel de pseudocódigo de la página. Y acá tenemos otro que sería más como, es una secuencia, pero como termina en un ciclo, podríamos verlo como una red, que es el ciclo de la vida de una mariposa. Aquí lo que tenemos son unas flechitas, que es un símbolo que significa avanzar. Tenemos unos círculos. Adentro del círculo tenemos una etiqueta que dice el estado o la etapa del ciclo, una representación iconográfica, pues tenemos un icono o un conjunto de iconos que nos representa de manera simple y bidimensional, sin fondos, sin esta cuestión de volumetría, quiero decir, del estado del ciclo, ¿no? Entonces tenemos la pupa, tenemos la oruga, tenemos el huevecillo, tiene un nombre en particular, si no mal recuerdo, y tenemos la mariposa ya completamente desarrollada. Entonces aquí tenemos elementos simbólicos marcados por las flechas, por las palabras que nos indican stage 1, stage 2, etc. Tal. Y tenemos también elementos gráficos o iconográficos o icónicos, también dichos de esa forma, y todo ello nos muestra el proceso de la mariposa. Ajá. Este sería el dato duro, la forma específica, pero al final de cuentas, a nivel de significación, lo que nos interesa no es tanto qué es en cada estado, sino que literalmente lo que estamos viendo aquí es un ciclo. Acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo voy a ir ya más rápido. Es un ejemplo donde a través de los colores identificamos tipos de información. Aquí hay 4 tipos de información, pero utilizan 2 colores y después, mediante la estrategia de transparencia, nos permiten ver cómo se superponen estas informaciones generando hibridaciones o elementos híbridos. Entonces arriba tenemos que dice amor, necesidad, pagar por, bueno en, y las intersecciones nos pueden ayudar a decir, por ejemplo, necesidades, la vocación, ¿no? La vocación como que responda a tus necesidades y que te paguen por hacer eso, ¿no? La misión, pues que responda a tus necesidades y a lo que amas. La pasión, pues que responda a lo que amas y en lo que eres bueno. Y entonces aquí esto es un diagrama que te permite tomar decisiones sobre a qué te quieres dedicar, que sea valioso para ti, que sea valioso para los demás, en aquello que seas bueno y que te puedan pagar, ¿no? Y luego, después de eso, tenemos una tercera superposición. Para esta superposición, en el caso de este diseño, como ya es una información pequeña, o sea, meter aquí esa información quizás no lo hace legible, entonces, ¿qué es lo que hace? Se lo llevan hacia afuera y lo indican con un número. Es un número y entonces ese número, después, ya que lo vemos afuera, ya entonces nos va a decir cuál es el contenido de esa información. Y muy probablemente, como en la idea de los ciclos, el número lo que nos está haciendo es indicar un desplazamiento, satisfacción, delight, excitement, comfortable, etc. Y cuando lo tienes todo en conjunto, entonces llegas al ikigai. Entonces, volviendo a la estrategia visual se compone de tomar 2 colores, con el fondo es un tercer color, de utilizar esta superposición de círculos que se llaman diagramas de Venn, cuando se superponen círculos y lo que pasa en medio es como una hibridación o un resultado o una mezcla de esas dos cosas, pero gracias a la superposición podemos crear no solo diagramas de Venn entre 2 círculos, sino entre 4 círculos, y a medida que se van superponiendo, eso es lo que nos está diciendo, ese sería el patrón cognitivo, cuanto más se superponen estos círculos, alcanzas un estado o una calidad o un concepto
que es más completo, que en este caso es el Ikigai, ¿no? Y que parte de cuestiones como aparentemente más segmentadas o aparentemente desconectadas, como aquello que amas y por aquello que te pagan, cuáles son tus necesidades y en qué eres bueno. Por cierto, también los ponen como opuestos, ¿no? O sea, en qué eres bueno a veces se contrapone con cuáles son tus necesidades. Yo soy bueno para dibujar, pero lo que necesito es vivir bien, por decir algo. Entonces, podría ser que en principio son como dos cosas opuestas, ¿no? No suele ocurrir que la gente valore el arte, por ejemplo, ¿no? En lo cotidiano. Eh, Muy bien, pues aquí lo que estamos observando son ejemplos ya visuales de cómo representar de forma, digamos, tridimensional, volumétrica y de forma bidimensional un mismo concepto. Entonces, por ejemplo, estamos viendo del lado izquierdo que la representación de A dentro de B, en el caso de lo tridimensional, requiere de una estrategia de uso de transparencias, ¿sí? Para que se mire que hay una correlación o una superposición de los colores, generando un tercer color, etcétera. Mientras que en su forma más simbólica o esquemática basta con que un objeto, por ejemplo, un círculo, esté dentro de otro objeto, por ejemplo, el contorno de un cuadrado, ¿no? O en el segundo de A pasa a través de B, el concepto quizás es más claro aquí, en la forma tridimensional, que acá es que es un poquito más abstracto. Sin embargo, si se dan cuenta, producir esta imagen que es más clara, más evidente, es más costosa en términos de tiempo, de estrategia visual, que esta de acá. Ujú. Incluso esta de acá, hasta cierta medida, sería más económica para el usuario, más fácil de conseguir. O sea, si al usuario le dices esto significa a través de, el usuario es más fácil que entienda un diagrama donde aparece esto que un diagrama donde aparece esto otro. Puede haber mayor carga cognitiva de este lado, simplemente porque hay más estímulos visuales. A está sobre B en tridimensional y A sobre B en bidimensional. Y A está conectado con B en los dos casos, ¿sí? Y este quizás es mi favorito de los que estamos presentando, justamente por lo complejo que es y lo simple que es al momento de representar información. Aquí dice, un título dice Edgy Media, ¿no? Entonces, muy probablemente estamos viendo un diagrama, un organigrama, donde tenemos a una persona, a un cuadro, ya estoy hablando como con significados, pero en realidad tenemos un cuadrado conectado a otros cuadrados que tienen otros colores y que están dentro, como en el caso de A a B, que están dentro de otros cuadros, ajá, dos cuadros bien diferenciados por color, y tienen una etiqueta. El primero dice Art Department y el segundo dice Marketing. Y a través de una estrategia de A pasa a través de B, o de A está conectado con B, más bien es A está conectado con B, eh, digamos con las líneas o vértices, entonces nos conecta a este número, perdón, a este cuadrado con los que están aquí abajo. Y al lado, entonces tienen una etiqueta cada uno y esa etiqueta nos da el nombre de una persona. En el caso entonces del primero es la presidente Helen. Tenemos dos áreas que son la de arte y marketing y vemos que tenemos un suborganigrama donde tenemos una persona que se llama Mark y Mark está encargado de Emma, de Paul y de Collie, y Fan, que está encargada de David y de Omar. Y después en medio tenemos por transparencia superpuesto un contorno, bueno, más bien es un sólido con cierto grado de transparencia o de opacidad que nos indica que hay un proyecto en el cual están involucrados personas del departamento de arte y del departamento de marketing. Es el proyecto X y podemos saber quiénes son esas personas. Sabemos que es Mark, sabemos que es Paul, Collie y David. Entonces sabemos que hay alguien de marketing
y varias personas de arte que están trabajando en un proyecto X de Echimedia. Todo eso que acabamos de decir, que quizás me tomó unos 2 o 3 minutos en decirlo, está superpuesto en una sola imagen. Y eso es, digamos, la, la eficiencia del pensamiento visual. A partir de estrategias básicas de color, transparencia, posición, agrupamiento, etcétera, y de un lenguaje tan sencillo como la manera de representar la posición o la interacción que tienen dos elementos, acá sólidos, volumétricos, y acá simplemente planos, planos bidimensionales, ¿no? Es posible comunicar la estructura que tiene una empresa y en particular cómo se organizaron las personas que trabajan en esa empresa para un proyecto en particular. Esto es, pues, el pensamiento orientado hacia la, la, lo gráfico orientado al pensamiento, ¿no? Que sería el pensamiento visual en acción, en este ejemplo en particular que vemos. Este es un ejemplo, digamos, de la estructura del mapa, de la estructura o el esqueleto HTML que se les solicitó. Algunos de ustedes sí la hicieron tal cual, y otros lo hicieron, como los comenté, como una programación secuencial, etcétera. Pero bueno, esta es una manera también de representar, por ejemplo, lo que vemos acá, un contenedor, que hay dentro de ese contenedor, ¿no? Y luego qué se contiene dentro de ese contenedor, y así podemos ver cómo está organizada la información utilizando formas tan simples como cuadros, colores y texto. Mm, Bueno, más allá de esto, entonces lo que quiero es mostrarles ahora algunos ejemplos, otro tipo de ejemplos. Voy a ir pasando. Estamos aquí en una sección que se llama Wayback Machine. Perdón, ahí está. Estamos aquí que se llama Wayback Machine. Wayback Machine es una página, es una plataforma donde nosotros podemos acceder a sitios web que ya no están en línea o como eran ciertos sitios web hace un buen de tiempo. Entonces aquí tenemos una versión de 2009 de esta página que se llama Information Aesthetics. Ya no existe la página desde el 2014, pero literalmente era un blog que nos mostraba distintos ejemplos de representación de información. En este caso es como la representación de Nueva York en Lego, y lo que utiliza son como las formas de los Legos para representarnos ciertas características o ciertos elementos que están como asociados a la cultura, a la arquitectura, a las costumbres de Nueva York. Entonces, por ejemplo, aquí vemos pues que la forma del Madison Square Garden, que la forma de la peor NYC's Worst, la forma del edificio del peor edificio de Nueva York, seguramente, yo no lo conozco, pero seguramente tiene esta forma como de reloj, probablemente, de un museo nuevo, del Whitney, del Empire State, del Empire State del Día de San Patricio, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo del Día de San Patricio, pues simplemente le ponen el color verde eh, irlandés. Acá tenemos, bajo la misma idea, es el mismo. Pero es que hay más elementos, ¿no? Un signo de no fumar, una intersección de la 14 con Union Square, eh, un café regular, que sería como, esta marca no la identifico, pero el Ventilati sí, sí, para mí es Starbucks, ¿no? El taxímetro, las entradas bueno, estos no los ubico realmente. Pepinillos, un billete de $20, etcétera, ¿no? Entonces,
A lo que voy con estos ejemplos es que se utilizan patrones visuales básicos, sencillos, con colores sólidos, para asociarlos con algunos elementos de la cultura neoyorquina. ¿Mm? Patrones. Acá lo que tenemos es, más bien este me gusta porque es un concurso de visualización basado en papel. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es utilizar el papel y hacer representaciones de información. En este caso, pues aquí es como una especie de papel doblado. Perdón, de papel que tiene dobleces, y pues con eso nos van a representar seguramente distintos momentos o estados de esta sección de un mapa de un lugar. Este me late porque básicamente nos muestra, sin mostrarnos datos duros, así no hay números aquí, pero hay volúmenes. Y aquí básicamente habla sobre el tiempo que pasó en distintos países o en distintas ciudades este personaje, y lo presenta como volúmenes. No nos dice qué ciudad es, no nos dice cuánto estuvo en cada una de estas ciudades, pero lo que sí nos dice es que el volumen de cada uno de estos tiene una relación directa con el tiempo que pasó en esas ciudades. Entonces, básicamente, eh, en lo abstracto, eh, más bien, el patrón cognitivo es, bueno, pues, por ejemplo, ha estado más tiempo en esta ciudad que no sabemos cuál es, y en esta ciudad fue donde estuvo menos tiempo, y aquí más o menos muy parecido como el de acá, y acá pues más parecido como el de acá. Entonces, ha estado en 4 ciudades y con tiempos muy diversos. Eso sería el, la relación forma-contenido, porque lo que nos interesa es el patrón de información, no nos interesa el dato duro. Si fuese lo importante la relación forma-función, nos tendría que dar el dato duro, porque la función de una infografía es darnos la precisión del dato duro. Eh, Mientras que la significación es qué significan esos datos. O subió, o bajó, o se mantiene igual, por ejemplo. Acá es una especie como de reloj, hecho con papel recortado, con color y con una tachuela para que lo puedas jugar. Y tiene esta pestañita que sería la potencia para poder mover ese objeto y jugar con eso, ¿no? Acá pues nos utiliza un rollo tubular, bueno, más bien es un cilindro de cartón, y le coloca con papel y con caligrafía nombres de tipos de archivo, y básicamente nos habla de cómo, de la cantidad de memoria que utiliza, ¿no? Que con confeti nos dice cuál es la cantidad de países que celebran el carnaval, los que sí y los que no. No interesa el dato duro, lo que interesa es nada más tener esa comparación, y es una comparación muy clara. Uno puede decir, bueno, pues casi que el 80% o el 85% de los países no celebran el carnaval, así de simple, ¿no? Esa es la relación forma-significado en este caso. Esto está bien interesante porque aquí nos habla es un calendario que nos habla de la cantidad de horas de sol en la zona donde vive esta persona. Entonces nos dice que en el norte de Suecia, en Umea, eh, que esta persona está en Umea o estaba en Umea, y nos dice que aquí lo que vemos son unos pétalos exteriores y unos pétalos interiores, y el pétalo interior nos dice la cantidad de horas de sol que hubo respecto de las 24 horas del día. Entonces, por eso vamos a estar viendo, y por mes, pues aquí vemos 12 pétalos. Todos los pétalos exteriores son del mismo tamaño, pero si nos damos cuenta, los pétalos interiores van variando, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, aquí podríamos tener quizás el año o el día o el mes más bien con la menor cantidad de horas, no importa decir si es diciembre, si es enero o lo que sea,
Y acá tenemos del lado contrario el mes con la mayor cantidad de horas de luz. Prácticamente todo el día tiene luz, ¿no? Eh, entonces, simple y sencillamente vemos un patrón organizado de una forma pues, muy bonita, muy interesante, muy ordenada, muy simétrica, radial, uh-huh, de cómo se distribuyen la cantidad de horas al día en esta zona del mundo. Uh-huh. Este otro también es bien interesante porque básicamente lo que hace la persona es comparar el tamaño o el área de una hoja de papel con tres posibilidades. Por acá hablaba eh, de una cantidad de dinero. Uh-huh. Y respecto de esta cantidad de dinero, la cantidad que corresponde a esa hoja de papel. De los 34 trillones de dólares, esa hoja de papel correspondería a 320.064 dólares, ¿no? Etcétera. Entonces, básicamente aquí lo que importa es que hace comparaciones con si esto fuera una totalidad, es un universo de información, qué cantidad de ese universo representa esta hoja de papel. Es simple. Uh-huh. Acá esta es un poco más, digamos, como más realista, utiliza las dimensiones de un mapa y luego por encima le pone una escala. No sé realmente para qué habla, a qué se refiere en particular, pero ustedes le hacen pausa en el video y pueden revisarlo. Uh-huh. Bien, entonces, en general, la relación entre percepción y acción pasa por el aprendizaje y por el reconocimiento de las posibilidades de uso de los objetos físicos y de los objetos en pantalla. Uh-huh. Con los elementos visuales como tal, con las representaciones visuales, en el caso de las pantallas pasan dos cosas. Por un lado, que aprendemos a identificar botones, que aprendemos a identificar acciones, vínculos, o sea, me refiero a links, a acciones como avanzar, retroceder, subir, bajar, ir hacia el fondo, dar un clic, suscribirse, etcétera, a partir de la manera como están presentados estos elementos como elementos que posibilitan ciertas acciones. Y por otro lado, los elementos diagramáticos como tal, las representaciones visuales como tal, que posibilitan la acción de entender una información, sobre todo que esa información está vinculada a un patrón, un fenómeno que se repite con cierta regularidad o un fenómeno que está aconteciendo. Ajá. Entonces, eh, decía Jason, era un analista del diseño de la información. To understand is to perceive patterns. Okay. Entender es percibir patrones. O sea, el conocimiento es percibir patrones. Cuando estamos visualizando información o estamos haciendo una infografía, realmente lo importante no es el dato específico, porque memorizar el dato específico es algo que requiere memoria, que requiere atención, que requiere repetición, ¿no? Pero comprender un patrón es algo que sí podemos hacer y que es sencillo, relativamente sencillo. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que independientemente de cómo se llaman los estados por los que pasa una mariposa, sabemos que son cuatro estados, ¿no? Em, ya sabemos, por ejemplo, que hay unas cuantas personas de, del organigrama de Edge Media, que hay unas cuantas personas trabajando en el proyecto X y que forman parte de, unas son de marketing y otras son de arte, sin necesariamente tener el dato preciso de quiénes son, cómo se llaman y quién es jefe de quién. También sabemos que por ejemplo, hay tres niveles de jerarquías, los que están hasta abajo, que son seguramente los que trabajan, los directores de cada uno de los departamentos y el presidente o dueño de la empresa. O sea, eso lo vimos ahorita. ¿Sí me explico? Entonces es una información que se queda en nuestra mente porque lo que vimos fue un patrón, un comportamiento. Lo que hizo o lo que hicieron los diseñadores fue mostrarnos un patrón de información sin necesariamente centrarse en el dato. Vimos también esta flor hecha con 12 pétalos y que nos habla de la cantidad de horas de luz. Ya sabemos más o menos que hay meses en los que prácticamente no hay
horas de luz y hay meses en las que prácticamente las 24 horas son horas de luz. Ajá. Entonces, eh, esa es una manera de economizar la comunicación de la información. Pues eso sería todo. Revisen también em, la meta, en qué consistirá la meta para avanzar. Para eso les dejaré otro video. Chao.